MATLAB, Laboratorio de Matrices. MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado. Tiene su propio lenguaje de programación. Entre sus prestaciones básicas está la manipulación de matrices, la representación de datos, funciones. Podemos implementar algoritmos, podemos crear interfaces gráficas, los famosos GUIDE, ¿no? La comunicación con otros programas, como por ejemplo el Excel, ¿no? Otros programas más. Eh, pero también MATLAB dispone mm, de otras herramientas adicionales como es el Simulink y el GUIDE, ¿no? Que es un editor de interfase de usuario. También dentro del MATLAB presenta algunas cajas de herramientas como son los toolbox. Y vemos acá los toolbox específico para cada área de trabajo. Aquí encontramos los que son los GUIDE, que es una interfaz que es para hacer o realizar interfaces gráficas. Y acá está el Simulink. Simulink que muchos utilizan lo que es control de procesos. Bueno, acá estamos trabajando con la versión de MATLAB R 2012A. Si usted no presenta esta configuración de pantalla, puede irse a Desktop, que es escritorio, y Desktop Layout, Default, por defecto, ¿no? Ahí tenemos, de por defecto. Ahora conoceremos algunas ventanas de trabajo de MATLAB. Tenemos nuestra barra de herramientas, tenemos nuestro menú, barra de herramientas, donde se encuentra el Simulink, el GUIDE, tenemos la dirección en la cual estamos trabajando. En este caso estamos trabajando en la carpeta MATLAB, ¿no? Esta es la ruta de donde está ubicada. Si queremos escoger otra ruta, podemos ir acá y buscamos la carpeta. En todo caso, abrir aquí para poder retroceder, ¿no? Aquí también nos indica la ruta. Podemos buscar. Y como se muestra en esta ventana, aquí se va a visualizar las carpetas y los archivos que estén contenidos en esta ruta. Luego tenemos la ventana de comandos donde se realizan bueno, los comandos, las operaciones, ¿no? Tenemos aquí el historial. Esta ventana va grabando en cada momento lo que estamos realizando en la ventana de comandos. Y en el workspace, que es el espacio de trabajo, en el cual se va almacenando las variables que yo voy trabajando, voy definiendo en la ventana de comando. Supongamos que yo tenga una variable A, la cual su valor es 3. Entonces vemos en la historial de comandos que va grabando todo lo que está sucediendo en esta ventana de comandos, ¿no? En el comando de historia. En la ventana workspace se está almacenando la variable A,
¿no? En la cual ya he definido, ¿no? Que vale 3. Aquí está su valor. Si yo sigo escribiendo, por ejemplo B es igual, vamos a ponerle 6. Entonces sigue grabando en la ventana de comando, historial de comando. Y en el workspace sigue almacenándose las variables que yo estoy definiendo en la ventana de comando. Este historial de comando yo puedo grabar porque en la ventana de comandos, cuando yo cierre MATLAB, esto va a desaparecer, ¿no? Para ello me voy a la historia de comando, selecciono alguna línea y le doy crear un script. Al crear un script me está creando a mí un archivo del editor, al cual yo le puedo dar un nombre, ¿no? Pero si ustedes verán, hemos seleccionado solamente una línea. Si por ejemplo cerramos acá, no guardamos los cambios, si selecciono la línea superior me selecciona todo, entonces le puedo dar a crear script. Entonces ahí ya prácticamente estoy seleccionando todo lo que he realizado, ¿no? Y puedo darle un nombre, por ejemplo guardar. En este caso vamos a ver ejemplo 3, guardamos y ahí tenemos el archivo. Podemos cerrar, ¿no? Ahí podemos llamar a nuestro archivo, ejemplo 3. Ahí tiene. Si corremos podemos presionar este botón, ¿no? Run, que es para correr el programa, y se visualiza acá en la ventana de comandos, ¿no? Corremos y lo que va a hacer es llamar al archivo ejemplo 03 y va si tenemos algún cálculo lo va a calcular. En este caso solamente estamos mencionando variables definidas, pues A y B, ¿no? Pero como ven aquí en la ventana de comandos, lo anterior sigue presente, ¿no? Ahora podemos hacer una limpieza de la ventana, ¿no? Guardamos. Entonces cada vez que inicie nuestro programa va a limpiar la ventana por si acaso haya algún cálculo anterior realizado, ¿no? Ahora las variables podríamos también en el workspace también limpiarlo, ¿no? Esto se limpia con clear. Podemos clear y después una limpieza de pantalla. Listo. Entonces podemos seguir colocando aquí una operación. Más B. Listo. Ahora tenemos tres variables, ¿no? Tres variables que están definidas ya en el workspace. Si le colocamos nosotros acá, por ejemplo, un punto y coma, esto se coloca de tal manera que no visualicemos, no visualicemos esa línea. Exactamente. Como ven, en el workspace tenemos las tres variables, pero en la ventana de comando no se está visualizando la variable A ni la variable B, solamente la variable C. El motivo es que tenemos los puntos y comas al final de cada una de las líneas de A y B. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos en el workspace las tres variables, ¿no? Con sus respectivos valores. En el ventana de comando no tenemos, no se visualiza absolutamente nada.
porque todas las líneas se encuentran con punto y coma. Un poco solamente para familiarizarnos con estas ventanas, ¿no? Por lo demás, comenzaremos a hacer algunas operaciones un poco más complejas e ir conociendo algunos comandos, ¿no? Bueno, he escrito ya algunas líneas con algunos tipos de variables con las que vamos a trabajar durante este curso. Vamos a correr este archivo. Listo. Como pueden ver en el workspace, tenemos tres tipos de variables. Por ejemplo, la variable A, que es de tipo numérico. Tenemos también la D, que es de tipo numérico, y la F. Luego tenemos la variable B, que es de tipo string o cadena de caracteres. Por ejemplo, hola, ¿no? Siempre la cadena de caracteres va entre apóstrofes, ¿no? Luego, ¿qué más? Tenemos aquí la variable C, que es de tipo estructura, ¿no? Que va simbología entre dos corchetes. Ahora les explico cada uno de ellos. Bueno, la variable numérica no tiene, bueno, para la redundancia, no tiene mayor explicación, ¿no? Es un número. Pero en la variable D tenemos una variable de cadena de caracteres. Lo que se va a visualizar va a ser hola, ¿no? Hola. Luego tenemos la variable C, que es una de estructura. Yo le estoy colocando aquí el final en la variable C un apóstrofe que me indica que es la transpuesta de C, la variable C. Si está en forma horizontal, lo va a pasar a forma vertical, ¿ya? Igual la variable D. Las variables de estructura generalmente vamos a ver que puede combinar números, ¿no? Como también string. Cuando queramos hacer un reporte, podemos combinar por ejemplo, lista de sustancias con algunos números. Para eso nos puede servir la variable de estructura. Luego tenemos la variable de que es un vector fila, y que le colocamos apóstrofe para convertirlo en un vector columna. Ahí tienen. Como les decía, por ejemplo, de estructura, en la variable E tenemos una combinación de D, que es una string, y A, que es de variable numérica, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que es una combinación. La estructura puede combinar ese tipo de variables. En F tenemos solamente es un vector, ¿no? Es un vector fila definido por A, que es sabemos que tiene valor numérico 3, ¿no? G, que es un valor, que es una variable de estructura, y que hemos puesto al final su apóstrofe para convertirla en una columna, ¿no? Primero es una fila de 3 elementos y ahora se ha convertido en una columna de 3 elementos. Listo.
Y claro, esta estructura está conteniendo a los valores string, ¿no? De cadena de caracteres. Si queríamos combinarlo con un vector, por ejemplo, columna como es D o puede ser C, entonces tendríamos que concatenarlo, ¿no? Tendríamos que unir, por ejemplo, concatenar, que es cat, concatenar, horizontalmente, ¿no? Que la variable g, que contiene 3 elementos como columna, y la variable c, que contiene 3 elementos también columna. Tienen que tener las mismas dimensiones para que se puedan concatenar, ¿no? Y vemos acá, ¿no? La variable h. Y acá en la workspace podemos ver que el h tiene 3 filas por 2 columnas, ¿no? De tipo celda, o sea, variables de estructura. Habíamos visto que para poder unir o concatenar variables del mismo tipo, utilizábamos horizontal cat, ¿no? Como también podemos utilizar el vertical cat para hacer una unión vertical. Pero en este caso teníamos el mismo tipo, ¿no? El tipo cell, ¿no? Veamos nuevamente las variables. Entonces tenemos G, que es tipo celda, tipo estructura, y C, la variable C, que también es tipo estructura, ¿no? Entonces del mismo tipo para poder concatenar este tipo de variables, ¿no? Para poder concatenarlas, unirlas y obtener, por ejemplo, una tabla de sustancias con su respectiva composición, supongamos. Pero si por A o B nosotros no tenemos como un C, un tipo de estructura, si no tenemos, por ejemplo, D, ¿no? Que es un vector, tendríamos que convertir este vector D al tipo de estructura, ¿no? Tipo celda. Entonces nosotros podríamos crear una variable llamada y que sea igual a la conversión. Vamos a convertir del tipo numérico al tipo de celda, ¿no? Tipo celda. ¿Cuál es la variable? La variable tendría que ser C, ¿no? Perdón, D. Nosotros corremos el programa, perdón, el archivo, entonces ya el archivo D, perdón, la variable D, que era un vector numérico, vector columna, se ha convertido ahora en vector columna, pero de tipo celda, ¿no? Tipo estructura. Ahora podríamos concatenarlo, ¿no? Es decir, unirlo. Tener, por ejemplo, una matriz donde se encuentre la variable g, ¿no? Como vector columna unido al otro vector y, ¿no? Corremos y ahí lo tenemos. Entonces lo que hemos hecho es cambiar el tipo de variable a otro para poder unir, ¿no? También podemos, si usted no recuerda,
o se recuerda algo del comando para conversión, puede presionar con Tab, ¿no? Va escribiendo y presiona Tab. Y ahí tenemos, puede ser el valor numérico o otro tipo de variable, ¿no? Numérico o un string, por ejemplo. Vamos a ver numérico o un string. Acá lo dejamos tal y como está. Ya. Supongamos un K. Supongamos ahora un D. Vamos a pasar de valor numérico a valor string. D. Vamos a ver K que nos da. Ahí tenemos K convertido ya a valor string, ¿no? A un valor string. Pero colocamos su apóstrofe para poder convertirlo en un vector fila. Ahora sí vamos a poder concatenar una variable L que sea un vector que contenga, por ejemplo, K que hemos definido, pero dentro de las corchetes, perdón, K unido, supongamos con D, ¿no? Pero D es un vector columna, tendría que ser un vector fila, por ejemplo F. Veamos. F, ahora L es un string, ¿no? F es un string. L viene a ser un string porque estamos combinando K, que es un string, D, que es 1, 2, 3, ¿no? Estamos agregando F. Y F es AA, pero AA es 3. Entonces, ¿qué está pasando? No hemos convertido nosotros el A, o mejor dicho, la variable F, no la hemos convertido a un string. Entonces, podemos dentro mismo del vector colocarle que quiero convertir el valor numérico al valor string. Listo. Entonces K también podemos convertirlo de valor numérico a valor string. Entonces tenemos aquí el valor numérico, perdón, el valor string K. Bueno, ya habíamos definido, ¿no? Ya anteriormente, numérico string de D. Pero supongamos que yo tenga, ahora quiero convertirlo de un string a un valor numérico. Valor numérico. Entonces L va a valer 3, o sea, va a dominar el valor string, ¿no? Va a dominar el valor string. Puedo convertir también aquí, dejar F tal y como está, ¿no? Entonces estamos el valor, la variable L, que está pasando de un string a un valor numérico, la variable K, ¿no? Y unirlo a la variable F que contiene a este vector, ¿no? Que es numérico. Entonces podríamos
cuando tengamos resultados, pasarlo de un string a valor numérico, de valor numérico a un string, o pasarlo a un tipo de celda también, ¿no? Y viceversa. Trabajar con este tipo de variables como es string resulta ventajoso cuando trabajemos con base de datos. Supongamos que tengamos en Excel, y es que en realidad si vamos a trabajar con Excel para, supongamos, trabajar con las propiedades críticas de alguna sustancia, determinar las presiones de vapor de alguna sustancia, o de la misma índole para alguna otra, no sé, variable, ¿no? Supongamos que yo quiera de este vector extraer valores del tolueno. Primero tendría que hacer una comparación entre el valor que yo ingreso, que viene a ser el string tolueno, y que lo compare con una base de datos donde se encuentre todos los nombres de las sustancias, ¿no? Tendría que hacer una comparación de ese string que ingreso con el string que se encuentra en la base de datos, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la parte de cómo ingresar o leer datos, ¿no? de una base de datos, veremos ese tipo de operaciones, ¿no? Con comandos que a mi parecer son bien simples. Veamos un pequeño ejemplo. Para ello vamos a tener que inactivar algunas líneas. Verán que con el porcentaje yo puedo inutilizar estas líneas. El programa no va a leer las líneas que tienen el porcentaje delante. Solamente en este caso se verá G, ¿no? La variable G. Y supongamos que yo tenga la variable V, que es un string, ¿no? String, por ejemplo, etanol. Si yo quiero hacer la comparación, supongamos que compare F, supongamos, compare string de la base de datos G, la variable B. Entonces a mí me está encontrando en qué posición de esta, podríamos decir, vector, ¿no? De tipo celda, donde se encuentra justo mi variable B, ¿no? Es así que nosotros pongamos, le damos, quiero saber las propiedades del etanol, y la variable G que sea un vector columna de todas las sustancias que yo tenga, ¿no? Me va a encontrar la posición. Entonces yo le puedo decir que me encuentre en qué posición, ¿no?
en qué posición está 1, pero de quién, de f, en qué posición está 1. Podemos darle aquí otro valor, por ejemplo, ese, ¿no? Ya, entonces fin es para encontrar dentro de un vector f el número 1, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le doy el número 0, me va a decir que hay un problema, ¿no? Entonces yo le doy la variable 1. ¿Dónde me encuentra? Se encuentra en la posición 3. Se encuentra en la posición 3 el 1. Entonces yo puedo decir ya que G, llamar a G, ¿no?, en su posición 3. Y me da etanol. Claro, las posiciones, supongamos que yo tenga aquí H, que es igual, en la posición del benceno, por ejemplo, que sea 123, en la posición del tolueno 234 y en la posición del etanol 345. Es lógico que yo llamaría alguna propiedad, no al mismo string, sino llamaría alguna propiedad. En este caso podré llamar a H, ¿no? Entonces 345. Y si nosotros llamamos a tolueno, tendríamos que ver H, a ver, F, GB. Ahí se encontramos F, que es la posición 2, ¿no? S, posición 2. La posición 2. Acá es S, me he equivocado. S. Entonces, si es tolueno, encontraremos en la posición, ahí está su valor 234. Entonces, nuevamente, etanol 345. Benceno 123. Entonces imagínense ustedes tener una base de datos donde a la parte izquierda se encuentre un vector columna con todas las sustancias y en las siguientes columnas a la derecha se encuentren propiedades de el string de cada una de sus sustancias, ¿no? Como decir, propiedades críticas, coeficientes de Antoine, etcétera, ¿no? Entonces es muy la combinación de estos tipos de variables resulta muy ventajoso en el momento de tratar con base de datos. Y claro, como nosotros ingenieros sí necesitamos trabajar con base de datos, ¿no?, para realizar luego cálculos automáticamente. No estar buscando datos de una determinada sustancia manualmente. Queremos nosotros el factor tiempo más que todo, ¿no? Acá vemos en la parte izquierda de la ventana que se está creando un archivo ejemplo 03.sv. Este es como si fuera un archivo temporal, que cuando ustedes van a cerrar su archivo desaparece automáticamente. Entonces que queda claro que sí necesitamos de estos
tres tipos de variables para poder trabajar en adelante, ¿no? Como se aprecia en el workspace, tenemos la variable f, ¿no? Nos está diciendo que es de tipo lógica. Esto nos aparece resultado de un cálculo de hacer una comparación. Entonces nosotros hemos utilizado comparación de string com. Entonces este tipo de comando propicia o resulta en una variable de tipo lógica, ya que nos da ceros y unos. Ceros porque nos dice de que no es la posición la que queremos, en este caso la B, seno, y 1 que sí es la posición en que se encuentra este valor que nosotros queremos encontrar, ¿no? Entonces, como el string la comparación de string, este comando, trabaja con ceros y unos, que son valores lógicos. Por lo tanto, la variable f es de tipo lógica, ¿no? Veamos ahora alguna visualización o presentación que podemos hacer cuando se trata de presentar algún trabajo. Vamos a conocer el f'print. Vamos a ver. Voy a entrar a otro campo. F'print. F'print, como se escribe el formato, es f'print f entre paréntesis, entre apóstrofes. Podemos colocar un título. Veamos. Ahí está, título. Pero acá, como pueden ver, se está visualizando el prompt. Entonces decimos que ese prompt o lo que venga después del título pase a la siguiente línea. Hagamos. Ahí tienen. Entonces vemos que el f'print es para visualizar y el backslash con el n viene a ser un parámetro que va a hacer un salto de línea. ¿Podemos hacer un salto de línea anteriormente? Sí, también podemos hacer un salto de línea. Ahí tienen. Podemos también hacer un tab. También podemos hacer un tab con backslash t, ¿no? A ver, ya está. Entonces se ha corrido. Entonces, tantos backslash t puedo hacer como quiera, ¿no? Para correrlo. Puedo también agregar más salto de línea, ¿no? Entonces estamos conociendo el f'print y sus parámetros de backslash n y backslash t. Supongamos que yo quiera también hacer un reporte ya personalizado, ¿no? Supongamos tengo una de las variables con las que hemos trabajado, a ver, el s o no sé, f. Vamos a ver ese. Entonces yo puedo colocar aquí decir el lugar
donde se encuentra B, ¿no? Es ahí nosotros le podemos colocar si se trata de un, perdón, si se trata por ejemplo de un de una variable numérica, podemos colocarle un porcentaje, ¿no? Porcentaje en F, ¿no? Por ejemplo de 3 dígitos y 0 decimales, y colocamos aquí el valor de S. Entonces la coma me va a indicar a mí que está separando la parte que va a salir, o sea, el formato en que está escrito, y después de la coma es la variable que yo tengo definida anteriormente. El lugar donde se encuentra B es la variable benceno, es 1, el primer lugar es pero B también puede ser, por ejemplo, que visualicemos también, ¿no? Podemos poner un porcentaje S. Este parámetro me indica que va a salir o se va a visualizar una variable de tipo string S, ¿no? Entonces y siempre va a ser en orden. Si primero es variable string y después la variable numérica, entonces tengo que colocar la variable string primero, que vendría a ser B, y después la variable numérica, ¿no? El lugar donde se encuentra benceno es en 1, ¿no? Podemos seguir personalizándolo, o podemos decir el S se encuentra en el bueno, primer lugar, ¿no? Podemos colocar, a ver, lugar, vamos a ver. El benceno se encuentra en el primer lugar. Listo. Entonces nosotros estamos viendo que si tenemos algún resultado o a partir de un cálculo podemos personalizar su reporte, ¿no? Podemos personalizar el reporte. Veamos ahora cómo podemos hacer una presentación un poco más elaborada y trabajar con este tipo de variables. Para ello vamos a cerrar aquí archivo, limpiamos el workspace y hacemos una limpieza de la pantalla. Si gustan pueden limpiar acá también el historial, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a crear un archivo? Podemos venir acá, New Script, ahí tiene, New Script. Vamos a ver, le podemos colocar algún título, ejemplo 4. Primero vamos a limpiar el workspace, coma, hoy mismo, y limpiamos pantalla. Listo. Guardamos
podemos colocar, bueno, aquí ustedes pueden ver dónde gustan grabarlo. Aquí vamos a grabarlo con el nombre de ejemplo 4. Definiremos una variable, o primero podemos presentar un título, el cual sea un poco más céntrico, ¿no? Pongámosle ahí, perdón, apóstrofes. Podemos poner ejemplo 4. Podemos guardarlo, corremos y nos va a salir ahí automáticamente. Habíamos dicho que podemos darle un tab, ¿no? T. Hay que tener cuidado con mayúsculas y minúsculas, que si hay diferencias, ¿no? Y para que el prompt esté en la siguiente línea, colocamos en ejemplo 4. Si nosotros le damos espacio, también lo va a leer. Así que hay que ver la precisión con la que queremos también hacer la presentación, ¿no? Vamos a darle otro. Listo. Podemos subrayarlo y que hacer de la misma manera, ¿no? Listo. Claro, aquí ya tendríamos que disminuir una línea, ¿no? Y aquí aumentamos la siguiente. Se pasó. Ejemplo 4. Listo. Si quiero hacer un salto de línea aquí, para que no se vea muy arriba, también. Ahora sí podemos definir algunas variables. Podemos ver que puede ser primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos a ver. Quinto, vamos a ver. Quinto. Sexto. Listo. Si nosotros vemos, si queremos hacer un vector de unos string, pues no nos va a leer como nosotros habíamos hecho anteriormente, puesto que esta unión de estos strings es de tipo estructura, debería ser. Como ven, si nosotros lo colocamos como vector, todo lo va a unir. Entonces, pero si lo vemos como tipo estructura, ahí sí va a leer los elementos, ¿no? Como elementos.
a tener B, también de tipo estructura, Ana, María, Juana, Esther, ¿qué más? Silvia, ya van 5, y el último que sea Cecilia, a ver. Cecilia. Entonces vamos guardando. Ahí tienen. Si nosotros podemos concatenar estos dos para poder visualizar mejor una tabla, por ejemplo, podríamos decir que tengo yo una variable C que va a concatenar en forma vertical, o perdón, horizontal cat A y B, ¿no? Pero tendría que ser la transpuesta de cada uno. Veamos. Listo. O en todo caso la transpuesta podría haber ido acá, ¿no? Que solamente la transpuesta es un cambio, ¿no? Que pasa de un vector fila a un vector columna, ¿no? Listo. Ahí está el vector fila, ¿no? De A y B, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos aquí es, por ejemplo, ingresar una variable, vamos a ponerle punto y coma para que no se visualice. Una variable que diga, por ejemplo, en primero quién está, ¿no? Entonces, como habíamos visto anteriormente, para eso vamos a tener que hacer o llamar o hacer una comparación, ¿no? Utilizando el comando de comparación. Ajá, si no se acuerdan ustedes, pueden con tab pueden seguir escribiendo. Ahí está, string comparison. La base de datos que tenemos, por ejemplo, en primero, o sea, del vector columna A, queremos encontrar D y que nos dé quién está en ese grado, ¿no? Que alumna se encuentra en ese grado. Esto supongamos que es una variable. Nos va a dar lugar, pero como variable lógica. Por eso es que tenemos aquí la variable como variable lógica. Tenemos 1, 0, 0, 0. Entonces se encuentra en el lugar 1. Pero si colocamos quinto, nos da en el lugar quinto, ¿no? Luego yo le digo que llame, ¿no? Que llame al nombre de la niña que se encuentra en ese grado. ¿Cómo podríamos llamar a esa niña? Tendríamos primero que ver en qué lugar se encuentra, ¿no? Ese valor lógico 1, en qué lugar se encuentra. Sabemos a simple vista que está en el quinto lugar,
pero nosotros queremos que una variable que nos diga, ¿no? F, queremos encontrar f en E, ¿no? El valor de 1, en qué lugar se encuentra. En el lugar 5. Como ya tenemos el lugar, ahora sí podemos llamar a la niña, ¿no? Entonces tendríamos que ver que tengamos otra variable que sea igual a el vector b, que es donde va a escoger qué número, el f, ¿no? Va a escoger qué, el lugar f. El f es el que me tiene el lugar. Llamamos y en el quinto se encuentra Silvia. Muy bien. Muy bien. Podemos poner el punto y coma porque esto es cálculo de transición para llegar al resultado, ¿no? Podemos nosotros prácticamente visualizar la tabla, en este caso, y hacer el reporte. Ahí está. Listo. Pero nosotros lo que hemos ingresado también queremos visualizar. Ahí está. En quinto, ¿quién se encuentra, ¿no? Y podemos decir, cambiar acá a segundo, ¿no? Segundo. Se encuentra María. Listo. Otra de las comandos que se pueden visualizar, que más adelante también vamos a estar viendo, es el comando disp. Por el momento todavía no lo vamos a personalizar más el reporte de resultados. Solamente vamos a ver con el fprint. Entonces decimos fprint, apóstrofes, y podemos dar un tab si deseamos, y decimos en primer o en el grado, en el segundo, primero. Entonces teníamos que ver que es un string, ¿no? De tipo string. En el primer, segundo, tercero, cuarto grado, o quinto, sexto, se encuentra la niña, y como también es un string, también colocamos la variable tipo string. Niña, por ejemplo, María, Juan, Estela, ¿no? Y aquí colocamos coma la variable, ¿no? Que viene a ser D, ¿no? Tipo string, y viene a ser G, ¿no? Que es el resultado. Veamos. Hay un problema. Entonces dice, hay que también aprender a leer los errores también. Dice que fprint f, dice la función no está definida por una celda de entrada. Vamos a ver aquí qué está pasando. Ya, hasta el reporte tenemos que estar bien. El D está bien como string, y el G es de tipo celda, ¿no? De tipo celda. Entonces, como nosotros habíamos puesto acá o colocado acá, por eso nos dice la función no está definida para celda, ¿no? Este es de tipo string. Entonces G debería ser de string, pero G es tipo celda, estructura. Por eso hay ese problema. Y nos está señalando acá la línea 12. Entonces para ello tendríamos que
este variable de tipo celda, colocarlo aparte, ¿no? Borramos acá. Podemos seguir personalizando en el primero o segundo grado. Se encuentra la niña. Vamos a poner un dis. Estamos utilizando ya algunas salidas. La niña, ¿no? Dips G, o sea que visualice la variable G. Vamos a ver cómo queda. Ya. Aquí algunas punto y coma para que no se visualice, ¿no? En el segundo grado se encuentra la niña María. Podemos colocarle aquí, a ver, cuarto. En el cuarto grado se encuentra la niña Esther. Y si ustedes quieren, no le pueden colocar, no le coloquen aquí de frente nomás, ¿no? Que visualice la niña Esther. Nosotros podemos personalizar nuestro trabajo. Hasta ahora ya estamos conociendo algunos comandos y que son solamente la punta del iceberg, ¿no? Pero según conforme vayamos avanzando en los diferentes temas, iremos conociendo otros comandos más. Si en un principio no hacíamos diferencia entre estructura y celda, porque las dos pueden incorporarse tanto, en los dos pueden incorporarse tanto string como valores numéricos. Pero sí tenemos que hacer notar la diferencia que hay entre estos dos tipos de variables. Por ejemplo, vamos a escribir vamos a hacer otro archivo y haremos un ejemplo donde se vea la diferencia. Cerramos este archivo, limpiamos el workspace, limpiamos pantalla y creamos otro archivo. New script. Listo. Este va a ser ejemplo 5, ¿no? Hacemos una limpieza en el workspace de variables y luego una limpieza de pantalla. Y acá donde haremos una variable, crearemos una variable en donde vamos a realizar este tipo de variables referente a estructura, ¿no? Y es que estructura tiene como decir es como decir una especie de tabla interna, ¿no? Bueno, y ir explicando conforme va escribiendo. Supongamos sea título 1, ¿no? Y este título 1 va a tener, por ejemplo, algunas sustancias, supongamos, o podemos poner sustancias acá, sustancias, por ejemplo, benceno. ¿Qué más? Tolueno. Y acá supongamos que tenga yo
eh, a ver, otro título, presión crítica. Presión crítica, tenga del benceno podría ser 345, supongamos, del tolueno supongamos sea 400. Cerramos. Problema 5. Corremos. Ya, a ver, acá hay un... Listo. Entonces, este tipo de variables me van a almacenar, por ejemplo, aquí dice 1 por 2. Hay una, como diría, un campo de sustancias y otro campo de presiones críticas. ¿Puedo agregar otro campo? Sí, puedo agregar otro campo. Por ejemplo, temperatura crítica. Puedo colocarle 250 para el benceno y 280 para el tolueno, supongamos, ¿no? Listo, hay otro campo más que se está agregando, o sea, se está etiquetando, ¿no? Ahora pueden ver en el workspace esto, este icono es propiamente dicho ya un tipo de variable de estructura, ¿no? Donde vemos una combinación de etiquetas. Aquí tenemos un string, tenemos celdas, ¿no? Como benceno y tolueno, el formato de celda. Tenemos también formato numérico, ¿no? Pero incluido en una celda, como celdas, ingresadas como celdas. Entonces, como habíamos mencionado en un principio, la combinación de string, valores numéricos y variables de tipo celda pueden estar incorporados dentro de una estructura, ¿no? Si nosotros queremos ver el primer elemento de esta estructura, nos va a reportar el primer elemento de las sustancias, nos va a reportar el primer elemento de las presiones críticas, nos va a reportar el primer elemento de las temperaturas críticas. Entonces es otra forma de almacenar variables y como se ve es un nuevo tipo de variable, ¿no? Quizás para algunos este formato les puede servir como tipo de almacenamiento, ¿no? Vamos a ver, supongamos que yo tenga un B que tenga la sustancia, o si no, vamos a ver anteriormente para poder ingresar en esta parte benceno, tolueno, sustancias, ingresar solamente la variable, no supongamos que tenga un W tipo celda
que tenga benceno, tolueno, pongamos cumeno, y en este caso tendría que ser, ajá. Entonces el formato hay que tener cuidado, ¿no? Siempre cuando esa estructura va a querer que se ingrese de frente con con el formato que debe ser, no una variable que se ha definido anteriormente, ¿no? De tipo, en este caso de tipo celda, ¿no? Sería, sería de la siguiente manera, porque ni siquiera, ajá, ahora sí, esto tendría que ser PC 500 300. Ahora sí. Supongamos a 1. Él está prácticamente almacenando como si W fuera una sola variable, ¿no? A ver. Listo. Claro. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vemos que ahora está aceptando podemos tener nosotros una base de datos de eh, todos los nombres de las sustancias que puede estar en Excel, y luego tener una base de datos, ¿no? Que tenga prácticamente propiedades críticas, ¿no? Escribir PC, ¿no? PC. Ahora vamos a ver para la temperatura crítica. A 2. Bueno. A 3. Bueno. Entonces es otra forma, como les estaba diciendo, de almacenar eh, sus bases de datos, ¿no? O de hacer cálculos por último, porque usted la base de datos la pueden tener en Excel y hacer el llamado de las sustancias, hacer el llamado de otros parámetros de cada una de las sustancias y solamente armar su estructura.
y luego supongamos haga comparación de string, podrá obtener el lugar. Colocamos el lugar donde se encuentra el string que hemos comparado, ¿no? La sustancia que queremos, y automáticamente nos va a salir la sustancia con sus respectivos parámetros, ¿no? Y podemos con eso ya hacer cálculos, los cálculos que necesitamos, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos ya conocida cuatro tipos de variables. Variables numéricas, variables de tipo string, variables de tipo celda y de tipo estructura. No, y también conocemos de que podemos cambiar de un tipo de variable a otra, ¿no? Y eso vamos a ver también adelante.